¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y le damos gracias al Señor por poder compartir este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que nos convoca a entender esos tiempos de soledad, a entender aquellos momentos en que pareciera que no está el Señor o pareciera que estamos alejados de Él, pero Él siempre está. Y no vamos a hablar nada más y nada menos que de Jacob. Vamos a leer. Vamos a ir a lo que es Génesis 32:24. Y dice así: y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Vamos a ir al 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue liberada mi alma. El 31 dice: y salióle el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca. Se refiere nuevamente a Jacob. Cuando hablamos de que cojeaba de su anca, es que cojeaba de su cadera, ¿verdad? Y viendo el asunto de que cojeaba de su cadera, podremos ver que después de la lucha que tuvo Jacob, después de la pelea que tuvo Jacob con el ángel de Jehová, el ángel le tocó la cadera y él quedó cojo para el resto de sus días. Esto está en el 25, mis queridos preciosos hermanos, y vuelvo y repito, estamos felices, contentos de estar en sus hogares, este privilegio de que nos permiten ingresar como miembro de la familia es una honra para nosotros. Y justamente cuando vemos de Jacob y la manera en que él se encuentra en la soledad con Dios, con el ángel, dice, pero los historiadores y los teólogos dicen que ese ángel no era más y nada menos que el ángel de Jehová, que en la teología se le conoce como Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando él estaba luchando, porque él, ¿qué es lo que quería? Él quería ser restaurado, él quería ser restituido, él ya venía huyendo de todo tipo de angustias desde que él nació, venía abrazado con su manita. Dicen que él nació, está en la Biblia por si acaso, que él nació agarrado del piecito de Esaú y que él pasaba luchando, nació luchando por un puesto porque él debía ser el primogénito siempre, porque en la genética hoy en día científica, el que nace segundo es el primero que fue concebido. Pero en ese entonces, mire, él venía con eso de que me van a quitar mi puesto. Yo no sé si a usted le ha pasado, es un sentimiento de inseguridad, que le van a quitar, que le van a botar, que le van a eliminar. Pero no es nada más que una sensación de falta de cobertura, falta de amor, falta de protección, falta de afirmación de tu identidad. Sin embargo, a Jacob le afectó muchísimo porque él tenía variedad de maneras de levantar su seguridad. De hecho, Jacob quiere decir el engañador, el que roba o el que miente, imagínense. Pero él en sí lo que hacía era que tenía mucha manipulación. Es decir, que él aprendió a cómo conseguir aquello que no se le ofrecía como prioridad, porque él creía que siempre le iban a bajonear, a quitar, a robar. Y resulta de que él manipulaba a la gente, conseguía de una manera, conseguía de otra manera. Pero en el camino, él pudo ver cómo el Señor siempre le respaldaba. Labán, que era su suegro, le quería engañar constantemente. Y de hecho, aquel que engaña, el enemigo le engaña el doble porque tiene una puerta abierta. Y por eso es bien importante que entendamos que en la soledad Dios quiere confrontarnos con pequeñas situaciones que
al parecer no pesan, que al parecer te han dado mucha ganancia, que puede ser tu tesoro, la manera en que tú te manejas. Mire, yo he visto personas que son, digamos, coaching, dando conferencias de familias y etcétera, y tienen un don de gentes, tienen una manera de comunicarse muy afable, muy fuerte también, muy entrenada. Pero al final, cuando te quedas solo y te quedas sola, te das cuenta que es necesario tener la oportunidad de que te conozcan de verdad, porque no te conocen de verdad. Por lo tanto, no hay amistad, no hay familia, tú te sientes solo, ¿verdad? Porque al no conocerte de verdad, no hay confianza, no te abres, no te comunicas, quieres inclusive tener siempre un sistema de perfección a tu alrededor, una casa perfecta, una ropa perfecta, un vehículo perfecto, la familia perfecta, que no existe. Entonces, cuando vemos que Jacob definitivamente dice, ya no puedo más, salió perseguido, su hermano siempre lo perseguía porque se le robó la primogenitura, bueno, muchas cosas, pero más allá de eso, al verse encontrado con Dios, porque él se acostó sobre una piedra, usted ya lo va a leer, esa es la tarea. Se acuesta sobre una piedra y se le abre el cielo. Y cuando se le abre el cielo, ve una escalera de la cual bajaban y subían ángeles. Mire qué maravilloso. Pero él tuvo que llegar a ese nivel para darse cuenta que Dios siempre estaba con él. Que aunque pareciera que está botado, que está abandonado, que no hay nadie para él, no se merece nada, porque si supiera la gente cómo he conseguido tantas cosas, hasta mis hijos me despreciarían. Pero la realidad es otra. Y ahí es que él se encuentra con el ángel que dice y comenta mi esposo en Génesis 32, 24. Pastor. Quisiera agregar un poquito, ¿verdad? De que ya lo dijimos y lo voy a repetir, ya. Es que cojeaba Jacob de su cadera. Y precisamente vemos nosotros que lo único que a nosotros nos puede ayudar a salir de ese sistema en el cual hemos estado viviendo es precisamente la gracia y el poder de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando uno cojea, cuando uno tiene un problema con una de las piernas, lógicamente está perdiendo el equilibrio normal al cual uno está acostumbrado. Ahora, aquí voy a ampliar yo y decir lo que mi esposa, repetir prácticamente, que Jacob tuvo un encuentro prácticamente con Dios y hubo un cambio absoluto para el pueblo. Y desde entonces vemos nosotros que a Jacob le cambian el nombre. Aleluya. Y pasa a llamarse Israel. Y hasta la fecha nosotros podemos darnos cuenta de que el pueblo judío, los hebreos, pues son el pueblo de Israel. Y lo que acabamos de leer es que cuando el sol salió, ya Jacob estaba cojeando. Desde ahí su vida fue total y absolutamente diferente, ¿verdad? Porque él quiso salir de todo el sistema en el cual él mismo se había involucrado. Como explicó mi esposa anteriormente, se había acostumbrado a conseguir las cosas por cualquier medio, de cualquier forma, porque era un hombre que tenía un don de lenguas, ¿verdad? Tenía también ese don de convencer a las personas de las diferentes formas y entender que él siempre fue una persona estratégica, que él formaba y proponía sus propias estratagemas, ¿ya? Pero no ponía las cosas en manos del Señor,
sino que eran sus propias cualidades de las cuales él se enorgullecía, ¿verdad? Él se sentía orgulloso. Ahora bien, tenía lo vamos a decir así, que tenía una sabiduría excepcional, ¿verdad? Una forma de ser excepcional. Pero vemos que en esta lucha Dios trató con él. Dios trata de una manera, porque no fueron 5 minutos de lucha, sino que pasaron toda la noche peleando. Yo digo con el ángel de Jehová, pero también en otras veces me van a escuchar decir que él peleó con Dios, ¿verdad? Jacob era una persona manipuladora, ¿verdad? Y entonces aquí es donde Dios vemos que sale prácticamente a procesar a Jacob, a procesarlo para que él se aparte de toda esa forma de ser. Y ese proceso es para que nuestra vida cambie, que cambie también nuestro comportamiento, para que las cosas que no son suaves, que no son decisivas, ¿verdad? Sean diferentes, porque estamos agarrados de las manos de Dios. Por ahí hay un dicho en el mundo que dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿verdad? Claro que es un dicho mundial. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablo de procesarnos es para quitar toda esa vieja criatura que venimos nosotros acarreando tal vez desde nuestro nacimiento. Y muchos de nosotros probablemente no hemos conocido a Dios en nuestra juventud, en nuestra niñez, porque nuestros padres no eran cristianos, pero el Señor en un camino, cuando lo recibimos como nuestro verdadero y único Salvador, el Señor viene y hace ese proceso en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra vida cambie, ¿verdad? Jacob había pasado su vida huyendo de diferentes circunstancias, ¿verdad? Porque podemos ver que el significado de Jacob significa básicamente engañador. Vamos a pasar a mi esposita para que nos amplíe un poquito Mire, más. yo me voy a referir un poquito a esto de que fue descoyuntado. Alguien decía, le dejaron lisiado, discapacitado, le dejaron totalmente desprotegido, le dejaron sin la manera ni de correr, ni de bailar, ni de caminar, ni de saltar. Para todo necesitaba consultar, necesitaba ayuda, necesitaba inclusive pedir a su familia que le dé un poquito de colaboración o bastante. Y a veces nosotros no tenemos la respuesta de la familia, de los cercanos, de una manera agradable. Porque cada quien está ubicado en sus propias necesidades y se olvida, por ejemplo, veamos en lo natural, que el abuelito ya está mayorcito, que el papacito tiene que cargar muchas cosas y le duele la espalda, que diga usted para limpiar la casa necesita el apoyo de alguien más y que la hija también puede ayudarle a aspirar. Y bueno, y hablamos de las debilidades. Cuando hablamos de incapacitados, la gente dice, bueno, yo no quiero ser discapacitado. No, a mí que ni me digan discapacitado, porque yo sí tengo mis capacidades. Pero aquí a Jacob le dejan totalmente sin ningún recurso con el cual se pueda movilizar. Y déjeme decirle que le convierten a él un hombre de oración, porque la oración mueve la mano de Dios. La oración hace lo que el humano podría hacer o cree que lo puede hacer. Lo imposible, pero el que le hace posible se llama nuestro Señor. Amén. Entonces le vuelven una persona que no era. Él era orgulloso. Te tratan el orgullo, te tratan la vanidad, porque déjenme decirle que el Jacobcito tenía full dinero.
tenía 2 esposas y ya sabe usted que de él salieron las 12 tribus de Israel, sus hijos, los nietos y todo. O sea, él tenía una construcción de familia muy poderosa, pero estando ahí, le tocó. Entonces uno dice, me tocó. Pues sí, te tocó. Si Dios de algún momento está queriendo descoyuntar tiene que ver con un quebrantamiento, con un rompimiento de un cartílago, de un hueso, de un tendón. Y uno dice, ay no, yo no quiero. Mira, a mí me ha pasado y me ha tocado estar en muletas en algunas ocasiones, por lo menos 2 o 3. Entonces, ¿qué sucede? Que uno sí le toca sacar fuerzas de flaqueza, así es, pero también uno está débil. No es lo mismo. Entonces, así Jacob pudo encontrarse con el Dios que le cambió el nombre. Jacob fue muy valiente, pero él no luchaba ni por dinero, ni por posición, ni por regalos, ni por dones, ni por frutos. No, él luchaba por dejar de ser el engañador, que ya no le conozca toda la familia como el que robó la primogenitura, que se logre entender que él era el primogénito, que las cosas que se han dado no son equivocadas, que Dios está a cargo y que Dios maneja todo, que aunque no te entiendan, Él sí te entiende. Y viene el ángel y batalla y dice que el ángel no pudo porque la fuerza que él tenía también no venía del humano solamente. Era el espacio, el proceso en el cual Dios se iba a manifestar como el que sustenta, como el que levanta, como el que no le va a dejar solo jamás en ninguna de las batallas de tu vida, porque Él ya ganó todo. Y yo creo que todo eso se le vino a la cabeza cada vez que batallaba con el ángel. No te vayas, no me dejes, por favor, bendíceme. Es lo que pidió. Y él luchó, bendíceme, quita este bochorno, esta vergüenza, este fantasma del pasado, que engañé a mi padre, que mi madre fue la que me llevó a esto. Quítame, por favor. Ay, mire, creo que en muchas ocasiones, tal vez algunos hemos tenido una lucha así. Claro que no directamente con el ángel, pero hemos querido la restitución de nuestra familia, la liberación. Y quizás nos toca todavía seguir sabiendo que el que da la ganancia se llama Jesús de Nazaret, porque en la cruz del Calvario Él venció por todos nuestros pecados y nos ha dado vida eterna, pastor. Y aquí vemos que Jacob, siguiendo con el proceso de su vida, Jacob era una persona que huía absolutamente de todo. Huía de todas las complicaciones, de todos los problemas, de todas las cosas. Se hacía el desentendido. Y nosotros hemos visto, y tal vez hasta nosotros mismos, Sí. estoy hablando de mí mismo, huimos de nuestros propios problemas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la cosa aquí con él? Que él ya no podía esconderse de sí mismo. Ya no. Era tanta la carga que él estaba acarreando sobre él, era tanto el pesar, el dolor, lo angustiado que él estaba, ¿verdad? Que él ya no podía, ya no le veía salida a la situación. Él tomaba con astucia aquello que no era suyo, fíjense. Lo hacía con astucia porque el hombre era sumamente inteligente, como expresamos anteriormente. Ahora bien, la mayoría de las luchas que nosotros tenemos son luchas internas. Y esas luchas internas nos tienen acorralados.
Nos tienen como, cuando decimos acorralados, es que está adentro de un corral, es cuando el ganado está dentro de un corral, ¿verdad? Y no puede salirse de ahí. Pues así estaba Jacob con todas esas situaciones que él había provocado, que él había vivido, con las cuales él había vivido, como decíamos anteriormente. Y estas luchas internas que Jacob tenía, o que nosotros mismos como seres humanos tenemos, ¿verdad? Son el orgullo, por ejemplo, las mentiras, las heridas, la manipulación, ¿verdad? El tratamiento, cómo vamos envolviendo a alguien para que caiga en las redes de nuestro poder para que hagan lo que nosotros queremos que las personas hagan. Y aquí ya él no podía huir de nadie y Dios lo estaba golpeando. ¿Para qué? Para que regresara, más bien dicho, para que entrara dentro del redil, para que él fuera un hijo hecho y derecho de él. Porque Dios quita lo que no nos hace depender de él. Y eso es lo que Dios quería que Jacob entendiera, ¿verdad? Que le iba a quitar aquellas cosas que lo hacían no depender de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios tenía un plan para Jacob. Y ese plan era precisamente lo que les acabo de mencionar. Peniel, cuando hablamos de Peniel, es el lugar donde aprendemos a depender de Dios. ¿Sí? Aprendemos, óigase bien y apréndanse el nombre. Así que si quieren, póngale a alguna cosa ahí, pongan que tenga en su casa, póngale de nombre Peniel, para que no se le olvide. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a depender del Señor. Ahí fue Jacob y es por eso que le puso este nombre. Fíjense que el Espíritu Santo nos quita, nos arranca la ceguera que tenemos espiritual, porque nosotros tenemos que llegar a ser personas espirituales netamente, ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que apoyarnos y agarrarnos de la seguridad de que nos puede dar solamente Dios. No hacer nuestra seguridad lo voy a expresar de esta manera y permítame que ponga un ejemplo. Fíjense que nosotros hemos aprendido con mi esposa de que el dinero no es el final. El dinero es un medio para llegar al final, ¿ya? Para alcanzar una meta. Pero mucha gente la pone el dinero como que fuera el final. Cuando tenga en mi cuenta una cantidad como JP Morgan, ¿verdad? Una cantidad de dinero. No es el propósito. El mismo JP Morgan lo manifestó al comprar él otras empresas para ir creciendo, porque el dinero para él y para el Señor también, mis queridos hermanos, para el Señor las cosas materiales no son el fin tiene que ser netamente espiritual. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender que la fuerza viene de Dios el Todopoderoso. Bueno, nuestro Jacob descoyuntadito. Y aquí vemos, es una lesión, es una herida, es un trauma. Está desbaratada su caderita. Es decir, que le quita justamente la fuerza de su mayor tesoro. Que él lo podía hacer todo. Él lo podía hacer todo, él lo hacía todo. Él tenía todo súper administrado, pero el rato que le quitaron se le acabó. Porque ya antes quizá era, mira, cualquier nombre, digamos, Juan, mira Juan, haceme esto y esto y esto y esto y esto y esto y el otro rapidito tenía que ir. Todo organizado, todo funcionaba perfecto, pero hoy está desbaratado. Entonces el desbaratado, y algo que yo veo y realmente le tengo que decir, me parece espectacular de Jacob, nunca se queja. En este tiempo, que si Dios permite que estemos en soledad y viene la situación
para quebrantar la soberbia y el orgullo. Dios lo hizo justamente a través de un ángel para que él viera que era de parte de Dios lo que sucedía. No era un juicio, no era porque es un mal amigo, no. Esto era un trato personal de corazón a corazón. No era para humillarle, no era para acabarle. Es más, esto fue en la soledad. Esto nadie vio cómo pasó. ¿Y qué le tengo que decir? Que así mismo veo un hombre espectacular. Y de ahí nace, como dice mi esposo, el pueblo de Israel. Israel quiere decir, hay muchos significados, pero a mí me encanta soldado de Dios. El otro es el que lucha con Dios, no en contra de Dios. Mire qué hermoso. Y cuando todo eso sucede, Jacob le viene igual. Ya no es una sabiduría de la experiencia. Se vuelve un hombre manso y humilde de corazón. Ya el que le digan que está mal peinadito, no importa. El orgullo se le fue. Ya no es el autosuficiente. Ya no es el autodidacta. Ya cuando le quita la fuerza es para que Dios manifieste en la debilidad, como dice Pablo. En las debilidades Dios se muestra. Porque le voy a decir una cosa. Dios no comparte su gloria con nadie. Y tenía que de nacer el pueblo maravilloso de Israel de alguien que fue transformado por Dios, que conoció y vio a Dios y que fue simplemente convocado por Él para recibir el trato y ser feliz. ¿Y por qué? Porque Dios me escogió. Dios tiene un propósito, sí, pero ya no me voy a poner a llorar, ya no me voy a poner desesperada, porque Dios me va a dar el anestésico y yo sí lo he visto. Dios me ha dado anestésicos cuando he sentido que aquí, que medio que me ha pasado de todo y he sentido que hasta que me mareo y ya me voy a caer. Pero el Señor no quiere que tengamos apoyos falsos, ni mentirosos, ni apoyos de entrenamientos, por decirle gente que es muy entrenada y que de show y que de aquí, que de allá, y no, nada de eso sirve. El apoyo único y verdadero es un acto de amor de Dios hacia nosotros. Todo podemos tener, pero sin amor nada somos, absolutamente. Entonces Jacob se debe haber vuelto un hombre amorosísimo, un hombre de Dios. Y usted puede ver, creo que está en el 42, cómo él bendice a todos sus hijos. Él ya sabe que el poder de la maldición se cambia con una poderosísima bendición. Entonces, si usted cree que la maldición de todo lo que nos han enseñado conocemos, y es verdad, es a través de las bendiciones. Pase bendiciendo a ese hijo perverso que no quiere saber nada de usted, desde la cabeza hasta los pies, no una vez. Yo le tengo que decir que por lo menos 3 veces, pero hágalo hasta 10 y usted va a ver cómo cambia. Y ya esa debilidad que es su hijo, que no le deja caminar bien, que todo el mundo le tiene tristeza porque usted hasta anda cojeando porque ya está mayor y resulta que su hijo sigue en la vida loca y no le hace caso. Hágalo creyendo al Señor. Dios no es que simplemente quiere sustituir, quiere crear en ti una nueva persona. No es el dinero, no es ninguna fuerza de la tierra, es solamente que las habilidades de antes, oiga lo que le voy a decir, aún siendo cristianos, aún siendo creyentes, aún siendo predicadores, esas habilidades que usted o yo podríamos tener, tienen que ser quebrantadas de la gloria para que solo la gloria tenga el Señor y desarrolle en ti
nuevas habilidades, dones preciosos, regalos del Señor que solamente son la gloria de Él. Lo falso se evidencia. Lo falso lo evidencia el Espíritu Santo. La falsa dependencia de Dios también se nota, porque se nota en tu carácter, cómo quieres hacer las cosas. No eres ni manso ni humilde, ni mucho menos te gusta que te cambien los procesos. Todo lo quieres tal cual. Pero Dios dice que te va a tratar con lazos de amor. Sí, se tiene que quebrantar lo que no sirve. Tal vez te has impuesto responsabilidades que no te corresponden. Tal vez el Señor lo único que quiere es que dejes que Él haga lo que le toca hacer y tú no metas tu manito. Y entonces quebranta algo y no. Dile, Señor, explícame por favor qué es lo que tengo que aprender. Háblame, Señor, tu siervo escucha. Hazme entender, Señor, cómo tú me vas a transformar. Pídele, cómo tú me vas a transformar, cómo tú me vas a cambiar. Sí, el orgullo inutiliza. El orgullo y las posiciones y las apariencias y los títulos te inutiliza. Así que en el nombre de Jesús, pidámosle a Dios que Él sea el que nos cambie y nos transforme. Fíjense que hay una situación aquí con Jacob o con Israel. Es que precisamente cuando él está en Peniel es cuando se muestran los falsos apoyos que existían, las cosas en las que él se apoyaba. Pudiera haber sido la economía, pudiera haber sido su linaje hereditario, ¿verdad? De donde venía él, y podían haber sido una serie de cuestiones. Y nosotros como seres humanos, no, es que yo soy de los Polo de Cuenca, ¿verdad? Por decir algo, o soy de los... cualquier nombre podemos inventarnos, ¿verdad? De Nueva York, ¿verdad? Y eso realmente, ¿de qué nos sirve? Para hacernos los interesantes frente a otras personas. Pero nosotros con el único que tenemos que ser interesantes es con nuestro Señor, con nuestro Padre, con nuestro Dios que está en el cielo, y someternos bajo la dirección del Espíritu Santo, dejando a un lado todas esas mencionadas posiciones que podríamos nosotros tener. Mire, yo le voy a contar una cosa muy personal, ¿verdad? Muy personal. Cuando yo estaba en El Salvador, yo no era tratado como salvadoreño, ¿verdad? Estuve viviendo en Alemania un tiempo, ¿verdad? Y en Alemania no era tratado como alemán. Me voy para el Ecuador y tampoco soy tratado como ecuatoriano porque hablo diferente, ¿ya? Y entonces, ¿cuál era la solución? Venirme a Gringolandia. Aquí nadie se preocupa de qué, de dónde es usted, de dónde viene, para dónde va, ¿verdad? Sino que uno tiene que someterse a la mano maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nos van a derrumbar todas aquellas cosas que no dependan de Dios. Y Dios nos va a llevar a Peniel para que veamos que lo que nosotros tenemos es porque Dios lo ha permitido. Yo no sé si me ha captado el concepto de lo que le acabo de decir. Dios nos va a llevar a Peniel para que veamos que lo que nosotros tenemos es porque Dios lo ha permitido. Y lo único que nos va a sostener, va a ser su gracia. Aleluya. Y eso lo tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Fíjense que uno se llena la cabeza a veces lo voy a decir así, de horchata, ¿ya? Y no tenemos que hacer de esa manera. El orgullo tenemos que dejarlo ahí a un lado. Si eso no le va a llevar al cielo a usted, no, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia eso no me lleva al cielo.
Lo que me va a llevar al cielo es la guianza del Espíritu Santo sobre mi vida y el desprenderme de aquellas cosas que me están atando, que me están haciendo que como persona tenga que huir de mis propias circunstancias y aprender a depender de Dios. Dios conocía perfectamente a Jacob y lo lleva a Peniel para que fuera quebrado. Óigase bien, para que fuera quebrado. Ya explicamos por qué. La cadera, tenemos que darnos cuenta que es una base principal para el cuerpo. Y si la cadera está dañada, o sea, usted sabe que sin la cadera ya no hay estabilidad. Entonces ahí andamos ranqueando cuando nos falla la cadera. Y la estrategia que iba a tener Dios con él era acercarse para que Jacob se pudiera deshacer de todas esas cargas y dejar que Dios hiciera los planes por él. Usted deje que Dios haga los planes por él. No quiere decir que se va a sentar en una mecedora y va a estar esperando ahí. Dios, estoy esperando. No, lógicamente que no. Pero Dios le va a guiar a usted a través de su palabra, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, ¿verdad? Porque fíjese que a veces estamos nosotros insistiendo con una sola cosa, y darle, como dicen por ahí en algún país, dicen darle la burra al trigo, dicen, ¿verdad? De lo mismo, y tal vez Dios tiene un mejor camino para usted. Entonces hay que poner en manos del Señor nuestras cosas que nos están atando a una vida que nos va a traer más preocupaciones, más aflicciones que las que podemos nosotros cargar. Dios, como le decía, está haciendo los planes por nosotros. Y lo vuelvo a repetir nuevamente. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Mire, este precioso ejemplo de Jacob y cómo se encuentra con Dios es maravilloso. Es el ejemplo en el Antiguo Testamento. Pero hay otro, en el cual es en el Nuevo Testamento y se manifiesta a través de una mujer pecadora. Todo el mundo la conocía como la pecadora, igual o peor que Jacob. Porque ya sabemos que cuando una mujer peca, no había misericordia en el pueblo israelita, no había. La mataban a pedradas, la expulsaban, bueno, y usted puede revisar muchísimo. Pero aquí viene la enseñanza de una mujer que ella quiso participar del rompimiento que tuvo Jacob. Aquí es ella, porque Jesús ya estaba en la tierra, porque Jesús ya había llegado y había enseñado de la misericordia, de la dicha del perdón. Ya sabía él que había una mujer llena de pecado. Algunas versiones dicen que no saben si es Magdalena. Bueno, eso no le quede a usted como detalle. Vamos a ir a Lucas 7 del 36 y vamos a ir hasta el 39 como primera parte. Dice: uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad, llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Maravilloso. Maravilloso, mire. El costo del perfume que ella estaba derramando era supuestamente, y está en algún otro de los evangelios, era el precio de todo un año de trabajo, de salario diario, ¿ya?
Era un perfume de nardo puro, lo más fino, una fragancia exquisita, exquisita a lo máximo. Y cuando esta mujer viene, todo el mundo, aquí dice, la pecadora, ya vamos a ver un poquito más adelante. Y ella simplemente supo que estaba delante del Dios vivo. Ella llega a confrontar su vida, ella llega a confrontar su vida con el Dios de todo amor y de toda compasión. Y por atrás llega y rompe. Y le voy a decir el alabastro. El alabastro es una especie de cristal. Tuve la oportunidad de conocerlo en alguna ocasión. Y es una especie de cristal, realmente es duro. No es suavecito. Pero ahí estaba toda esta esencia finísima. La historia de este alabastro y el perfume es que las mujeres estaban constantemente pendientes de este alabastro y perfume porque era para la noche de sus bodas con el esposo. Era un regalo que ella llevaba. Yo puedo pensar cómo esta mujer ahorraba y ahorraba así para comprarse un frasco de perfume de alabastro con el más finísimo, si nadie hubiera querido casarse con ella. Estaba vedado. Nadie hubiera querido que sea la madre de sus hijos, ni siquiera para tenerle de empleada en la casa. Estaba cerrado. Estaba totalmente cerrada la oportunidad. Y sí fue que ella estaba arrinconada en su vida. Mire, ella estaba arrinconada. Jacob estuvo también arrinconado. Pero aquí es que ella ya ve que Jesús está ahí. Y Jesús estando ahí dice, yo lo tengo que ir. Y ella también va delante de Dios y empieza a trabajar esa luchando en su vida, que Él tenga compasión de ella, le derrama. Hay otras versiones que dicen que no solo le derramó en los pies, sino en la cabecita. Y mire, ese delicioso perfume, cuando ella quiebra el alabastro, toda la casa se llenó de nardo puro, un perfume de los más carísimos de toda la existencia. Pero esta mujer no se contentó con eso, porque lo que quería es lo que Jacob tuvo, arrepentimiento genuino. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y con su cabellito lo secaba también los piecitos del Señor. Se vuelven adoradores aquellos que tienen encuentros con Dios de esa manera. Y eso es lo principal, amigo y amiga. Dios quiere que nos volvamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que quiebres tu alabastro, cual sea, tenga carísimo. Ese entrenamiento, ese que habla 2, 3 idiomas, que han estado en cuantos tipos de trabajo, que sabes hacer la mejor comida, quiebra tu alabastro. Porque a pesar de que es tu ganancia, está estorbando para que tu verdadero destino aparezca. Para que tu verdadero destino y el de tus hijos se ve. Porque Jacob fue cambiado a Israel y toda la generación se cambió. Hasta el día de hoy. En esta mujer. Y mire cómo dice Jesús. Porque en el 39, usted va a ver. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Respondiendo Simón, le dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo:
has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz. Eso es lo que quería Jacob. Y lo tuvo. Eso es lo que la mujer tuvo. A Jacob se le perdonó. Él se sintió limpio en su corazón. Ya no soy el engañador. Hoy me llamo Israel. Me cambiaron el nombre. Gracias, Dios mío. Se acabó mi pasado. Se acabó esa mochila, maleta que venía trayendo de todos mis pecados. Tú me limpiaste. Lo tuve que hacer, batallar con el ángel. Pero la mujer dijo, hoy soy restituida. Y lo más hermoso que a mí me encanta y le voy a comentar es que cuando esta mujer le ungió los pies y con sus lágrimas lo lavaba, su cabello se quedó con el olor de Cristo. Su cabellera, aquello que significa la protección, la cobertura de la mujer. Aquello que era prohibido cortarse en Israel, porque la cobertura, el que ella esté en orden, en el que ella esté sometida a una autoridad espiritual llena del perfume y con el olor a Cristo. ¿Ah? Es hermoso. Jesús es el primero de todos los historiadores que se conoce que levanta a la mujer con honra, le quita la deshonra. El lugar que se da esto es en Betania, y Betania se conocía por el lugar de la tristeza, el lugar del dolor, pero él cambia su lamento en baile. ¿Sí? Se quebró la vieja vida y vino la nueva vida. Con ese ungüento, ella hubiera podido comprar muchas cosas. Pero el Señor maravilloso entendió que todo se lo daba. ¿Por qué? Porque ella lo veía a él como el que sacia su alma. Hoy diríamos como el esposo de nuestra alma, aquello que está esperando por Cristo, porque Cristo venga, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir el rey. Preparada, ella estaba preparada. Cada toque del Señor, de nuestro Dios, en Peniel, es para llevarnos a un próximo nivel, a un nivel más arriba de nuestra relación con nuestro Padre, para que vayamos cambiando nuestra naturaleza que tal vez ha venido de lugares que no son los más especiales, por decirlo así. Pero, repito, cargado de un propósito. ¿Por qué? Porque su toque nos aparta del estancamiento. Cuando estamos estancados en una misma situación, en una misma cosa, necesitamos el toque del Señor. Y para eso está Peniel, para eso es esta historia, para esto es este estudio. Porque aquí el Señor va a tocar nuestra fuerza, aquí el Señor va a tocar nuestro soporte, aquí el Señor va a tocar nuestra estabilidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que dependamos única y exclusivamente
de Él. Vamos a orar y recuerde que los milagros en Betania, la casa del sufrimiento y de la aflicción, no son un ataque del enemigo, no son un juicio en contra de ti. Te están transformando para dejarte con olor fragante a Cristo. Amén. Oramos, por favor. Pastor. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Queremos un toque tuyo, Padre, para dejar nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, para apartarnos de aquellas cosas pecaminosas, para apartarnos de aquellas situaciones que nos llevan probablemente, incluso puede ser hasta el despeñadero. Señor, no permitas que eso suceda. Permítenos agarrarnos de tus manos, Señor, y que seamos limpiados por tu inmensa misericordia de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, oramos también, porque cuando se quebrante el alabastro, se quebrante el orgullo, se quebranta la vanidad que nos sirve, se quebranta la dependencia económica, se quebrantan aún familias que no convienen, es decir, amigos que te quieren sacar del evangelio, muchas cosas, pero que esas amistades parecen ser famosas y tú piensas que al ser famoso vas a conseguir mejores trabajos. Pero yo le digo en el nombre de Jesús, y yo lo bendigo y con todo mi corazón, sé que es posible, porque Él lo hace posible. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que así como tú sacaste a esta mujer de Betania, en el nombre de Jesús, a esa mujer pecadora, y hablo por los pecadores también, que vivían en vergüenza, tal vez vivían ocultándose con ropas de ficticias, Señor, ropas ficticias, con cosas que quieren denotar una cosa cuando realmente somos otra, con fingimientos. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos sácanos de esas tinieblas, que podamos quebrantar ese alabastro y acudir a ti, Señor, y pedirte, Señor, danos arrepentimiento genuino, muéstrame qué es lo que está lleno mi alabastro, Señor. Yo quiero quebrantar ese frasco, pero también quiero tener perfume, porque cuando tú lo hagas de corazón, ahí en ese alabastro va a haber adoración. Y la adoración es lo que el Padre busca, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Así que usted no tema, que sí, Él es un Dios maravilloso. Este ha sido su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Los esperamos cada viernes a esta misma hora y por este mismo medio. Que Dios les bendiga grandemente. Él nos ama. Un abracito.